montar que silla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa. Estimados amigos, bienvenidos. Tenemos un resumen de los temas que principalmente hemos tratado esta semana, es Veracruz Agropecuario en domingo, para quienes no tuvieron oportunidad quizás por su trabajo o por alguna otra ocupación de sintonizarnos de lunes a viernes. Aquí tenemos los temas que han sido un motivo especial en esta semana que recién concluyó para que nos siga acompañando. Sí, precisamente, Manuel, todos los especialistas que aquí han compartido su experiencia, pues son personas dedicadas de corazón a desempeñar actividades relacionadas con el agro, el campo que nos alimenta. Y obviamente ellos comparten lo que más les ha beneficiado y cómo lo han aplicado en su comunidad, de tal suerte que usted allá en su hogar puede aplicar estos consejos que ellos nos han dado. El día de San Miguel, cuando comienza un ciclo productivo y de devoción en nuestro estado y en nuestro país, también se está conmemorando ahora un día muy especial para una planta que no nada más nos alimenta, sino que es un símbolo, que es toda una parte de la vida, de la historia de nuestro país, el maíz, el Día del Maíz. Y de eso platicó con nosotros el doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar, biólogo, docente de la Universidad Veracruzana, y vamos a platicar con él. Isela Pacheco platica con él precisamente acerca de este Día Nacional del Maíz. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Sin maíz no hay país, biólogo. El maíz es un cultivo que nos ha acompañado desde que estamos aquí en este país, desde hace 7,000 años. Se ha ido domesticando, y la domesticación es un proceso tan despacito pero tan cuidadoso por parte de, diríamos, 350 generaciones de mexicanos que han ido escogiendo este grano y que a la fecha pues es parte de nuestra cultura. Nosotros somos un pueblo de maíz y es fundamental esto. Entonces, verdaderamente, sin maíz no habría un país como el nuestro, que hace que nuestra cocina sea reconocida a nivel mundial y que sea patrimonio intangible de la humanidad. Claro, hubo quienes hoy celebraron de manera especial consumiendo y compartiendo alimentos, como lo hizo el maestro Francisco Toledo en Oaxaca. Sí, el maestro Toledo se ha sumado a la campaña mexicana de no a los maíces transgénicos. Exacto. Y en esta circunstancia, él en la capital del estado de Oaxaca celebraron y pues regalaron 4,000 tamales a toda la gente que pasaba, como un acto simbólico de la importancia que tiene el maíz en nuestra cultura y en nuestra forma de vida. Entonces, así como este acto del maestro Toledo, se fueron haciendo en diferentes partes del país y fuera del país, actos en celebración del Día del Maíz, y como un acto que haga visible la importancia de los maíces mexicanos, de los maíces nativos y de todo lo que hay alrededor del maíz como parte de nuestra cultura en este día tan especial que es el Día del Maíz. Claro. Biólogo, ¿cuál es la situación de nuestros maíces nativos y por qué se está hablando de importación? Sí, es un problema muy serio que tenemos en este momento. Nosotros, según las proyecciones para este año, para el 2014, vamos a importar 10,700,000 toneladas de maíz. Es el 56% de los cereales que se va a importar es de maíz. Y me parece que en un país como el nuestro, en donde hay tanto potencial por cultivar maíz, para cultivar el maíz, el que estemos importando estas cantidades es un dato importante, significativo y de reflexión. Mucho de una parte importante es para consumo animal, porque cada vez se están alimentando más animales en esta condición de tenerlos estabulados y no en pastoreo, y cada vez más estamos importando maíz blanco que proviene de países como Sudáfrica, en donde tradicionalmente se cultivan maíces transgénicos. Entonces, en este escenario tenemos un problema muy importante de dependencia alimentaria. Sí. Y este año también están bajando los precios internacionales del maíz, lo que hace que a los productores de maíz en nuestro país se les pague precios muy bajos, a veces por debajo del precio de producción. Entonces, en una circunstancia así, los campesinos se ven muy apretados para seguir produciendo maíz,
Y si nosotros no tenemos la atención de consumir maíz y de saber de dónde viene este maíz y ser solidarios con los productores mexicanos, entonces estamos llevándolos a ellos al abandono del campo y al no cultivo de un grano tan importante en nuestra dieta. Entonces, tenemos que reconsiderar y pensar que esta dependencia alimentaria no nos lleva por un buen camino y que nosotros como mexicanos, como consumidores y como productores, tenemos que hacer como un círculo virtuoso. Exacto. Si hay productores de maíz cerca de donde vivimos, si podemos comprarles tortillas hechas a mano a las señoras que van y vienen a vender el maíz, las tortillas de maíz, si podemos vincularnos con los productores y ver de qué manera podemos apoyar para que incrementen su producción, estaremos haciendo un acto, yo diría, de patriotismo. Ahí estamos viendo pues los diferentes granos y ejemplos de las semillas nativas, biólogo. Sí, 58 razas que ha aportado nuestro país a la cultura del maíz en el mundo, y esta variación que estamos viendo en la televisión es justamente el proceso de selección que en diferentes partes del país se han dado. El maíz es quizás una de las plantas domesticadas que ha evolucionado con el hombre, quizás como ninguna otra. Se dice que si el hombre desapareciera de la faz de la tierra, el maíz desaparecería, porque es una planta que ha evolucionado, y vemos esta expresión en las formas, en los tamaños, en los colores, en los sabores. Hace un rato comentábamos detrás de cámaras de esta diversidad, la dulzura de los elotes cuando vamos y consumimos estos maíces, el tamaño, los colores, el uso que se le da a cada uno de los maíces en rituales tan importantes, el hacer atoles, el hacer el pinole famoso, el hacer harinas, todo esto es una expresión cultural. 300 recetas alrededor del maíz es la expresión de este patrimonio biológico y cultural de muchas generaciones que tenemos en este momento, y que yo invito a la gente que nos está viendo que simplemente cierre los ojos y evoque cualquier platillo vinculado al maíz. Claro. Probablemente a mediodía se comieron unas tortillitas, unas enchiladas, unas enmoladas, unos bocoles, unos tamales y una variedad de olores, colores y sabores maravillosas que nos da el maíz. Claro. Por eso es fundamental que los mexicanos reconozcamos que tenemos, los maíces criollos en verdad son maíces mexicanos, porque México es el centro de origen del maíz, y cuando una especie cuando un país es centro de origen, tenemos que hablar de especies nativas o de variedades nativas. Y México es el centro de domesticación y diversificación del maíz y de todas estas expresiones culturales que tenemos alrededor de este grano, que no es un simple grano, es un símbolo y una forma de vida de nosotros los mexicanos. Sí, nos define culturalmente, y recuerdo, biólogo, una oportunidad que tuvimos de irnos contigo a campo, a San Andrés Tlanehuayocan, en donde platicamos con productores también, y nos compartían, pues, por un lado la triste realidad que no es un negocio propiamente, pero sí es la posibilidad de tener la garantía de comer sano o consumir sanamente. Ellos hacen sus tortillas, preparan sus alimentos con el maíz que ellos producen, y creo que es una realidad de lo que está sucediendo en algunos lugares. Si esto, diríamos, y Greenpeace tiene una campaña de héroes del campo, porque hay que llamarles héroes a los campesinos que siguen cultivando maíz, hay que llamarles héroes, y algo fundamental de la tradición del cultivo del maíz es la milpa. Sí. El maíz, los campesinos, los indígenas de nuestro país no lo cultivan solo, siempre va acompañado de frijol, de calabaza, de chiles, de quelites, que complementan una dieta, y en verdad, si regresamos a estos alimentos, vamos a tener menos problemas de obesidad, menos problemas de hipertensión, porque son alimentos muy naturales, son alimentos que nos dan minerales, y que ahora tenemos una deficiencia importante de minerales. Recuperemos este sentido de los quelites, por ejemplo, de esta salsita de tomate con chiltepín y el chiltomate, que es para las salsas, todas estas cuestiones tan importantes. Claro. Muchas gracias. Veracruz Agropecuario se complementa con la presencia en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Veracruz Agropecuario. En YouTube, búscanos como youtube.com/TV Más Veracruz. También nos puedes visitar en la página web www.tvmas.mx. Si quieres checar alguna información que viste o escuchaste, tienes la oportunidad de hacerlo a través de estos medios.
Recuerda que con tu participación, cada vez somos más. Visítanos. El maíz es uno de los alimentos básicos de la ingesta diaria del mexicano. En algunos lugares aún se dice, habiendo tortillas y frijoles, ya comimos. El maíz se transforma en tortillas, harinas, masa y complementos de cereales. Las culturas prehispánicas en México ya rendían culto al maíz, dándole el valor de enriquecer y fertilizar los suelos agrícolas. Algunos datos históricos refieren que el hombre comenzó el proceso de domesticación del maíz aproximadamente hace unos 7,000 años. Los pueblos indígenas han forzado la adaptación de la planta a todo tipo de terrenos y situaciones, mediante el cultivo selectivo de las mejores semillas. Durante el proceso, el maíz se convirtió en la única especie vegetal domesticada que ha logrado una distribución geográfica tan amplia en el mundo, desde las playas de todo el litoral mexicano hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar, pasando por todo tipo de climas y suelos. En muchos lugares de la República Mexicana, los primeros elotes, después del temporal, se cortan a finales del mes de septiembre. Y por eso se elige el Día de San Miguel, el 29 de septiembre, para realizar distintas ceremonias y festejos. Por ello, desde hace algunos años, se decidió instaurar el Día del Maíz en esta fecha con el fin de hacer un llamado sobre la situación del campo mexicano y generar acciones para proteger la diversidad de semillas de la que México es dueño. Veracruz Agropecuario se complementa con la presencia en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Veracruz Agropecuario. En YouTube, búscanos como youtube.com/TV Más Veracruz. También nos puedes visitar en la página web www.tvmas.mx. Si quieres checar alguna información que viste o escuchaste, tienes la oportunidad de hacerlo a través de estos medios. Recuerda que con tu participación, cada vez somos más. Visítanos. Y otros invitados distinguidos que tuvimos aquí en este programa, en este estudio, amigos, fueron el médico veterinario Abel Rivas Contreras, quien es un especialista en avicultura. Se hizo acompañar de Emma Erais Cortés, quien es productora de huevo de codorniz, y el tema, amigos, que ellos nos compartieron fue producción sana de huevo de codorniz, una experiencia exitosa de vida. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio, estamos muy contentos de recibir a Emma Erais Cortés, ella es productora de Teocelo Veracruz y nos da mucho gusto saludarte. Emma, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí pues accediendo a la invitación de Veracruz Agropecuario. Ah, exactamente, todo el equipo te ha invitado con mucho gusto. Ya Gracias. fuimos a campo también a conocer su historia de vida de cerquita, pero qué bueno que hoy estés aquí en el estudio, porque es importante que la gente escuche de viva voz, porque vale la pena esas nuevas alternativas. Así es, pues vale la pena porque es un alimento muy noble, o sea que lo puedes consumir en la mañana, en la tarde y en la noche y no te va a caer pesado, o sea, aparte te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico y pues al estar el sistema inmunológico fortalecido no vas a padecer enfermedades, no vas a padecer alergias, ¿no? Vas a ayudar a tu organismo a estar sano. Claro. Ahora, en este programa fíjense que en todos los años que tiene de existir, que son muchos para fortuna, diferentes equipos de trabajo o participantes, pero una constante ha sido esta, ser responsable con lo que decimos. Y usted, médico Abel Rivas, además Contreras, además de ser nuestro especialista en estos temas, nos ha dicho que es muy importante que antes de entrarle a un negocio, se investigue y se documente y sepan por qué puede ser, cuáles son los pros y los contras, ¿verdad? Sí, es definitivo, ¿no? Porque los maestros cuando nosotros estudiábamos nos decían, más que hacer ganaderos, ustedes van a ser perdederos, ¿no? Si no... Y muchas veces una de los detalles que se pierden es el acercarse con los productores, el acercarse con los asesores. Y a mí me da mucho gusto que hoy estemos cerrando este ciclo de codorniz porque había mucho interés. Sí. ¿Se acuerda que platicamos y estuvimos ahí pensando cómo iba a ser? Entonces creo que es una misión cumplida, Sí. que era lo que decía. Yo estoy muy contento
sobre todo conocer a Emma y a productores que estamos muy comprometidos y creo que es lo más importante para nosotros. Claro. Aparte, Emma, pues, tú eres una empresaria integral, porque además de que tienes las codornices en casa, que son las imágenes que veíamos en pantalla, estás produciendo el huevo y te das a la tarea y la curia de preparar la presentación pues tan artesanal y especial que tiene estos huevos de codorniz. Cuéntanos. Bueno, lo que pasa que para mí ya en sí el huevo es artesanía pura. Claro, de acuerdo. ¿No? Entonces, Pero meterlos... explica por qué, Emma. No hay químicos. Porque no hay químicos, más? exacto, porque las codornices están cuidadas todo el día, tienen música para que las codornices no estén estresadas, o sea, es un huevo sin estrés. Y pues les pongo toda mi atención a ellas, ¿no? O sea, al ser artesanalmente natural el huevo, pues las cajas tenían que ser también artesanía, Exacto. ¿no? Y también tenía yo que empezar a, ¿cómo explicarme? Ayudar también el ambiente, o sea, reciclando, ¿no? O sea, y si te das cuenta, las cajitas son recicladas, algunas sí son de cartón corrugado, pero por lo general todas son así de cajitas de leche usadas, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que, bueno, para mí no hay productos orgánicos, son ecológicos. Y al ser ecológico, tenía que ir todo de acuerdo a, Claro. ¿no? Esto es lo que llamamos un auténtico valor agregado, ¿verdad? Bueno. Ahí estamos viendo la manera en que realizas la recolección de huevo y me gustaría también, bueno, estamos viendo imágenes de la granja allá en Llano Grande, en Teocelo, que me explicara usted, médico Abel, un poquito del manejo técnico que se le dan a estas aves. Bien, una de las que hemos hablado mucho de las características que hay que ver, una vez que ya elegimos la raza, en este caso, como hemos hablado, que es la japónica jumbo, es muy importante no sobrepasar el número de aves por espacio. ¿Por qué? Porque no va a haber competencia en cuanto al alimento, en cuanto al agua, y sobre todo porque nuestra dieta está pues a base de morera, que es harina de morera, Exactamente. que nosotros nos hemos dado a la tarea junto con Emma, la idea de estar buscando siempre esas alternativas que permitan, bueno, que si hemos hablado de salud, ahora sí, estamos hablando de una salud integral, creo que estamos cumpliendo. Entonces, para nuestros amigos que quieran iniciar, es muy importante eso, lo quiero recalcar. Uno, la fuente de la necesidad de proteína que requieren estas aves es fuerte, es muy importante que tengan el suministro de esta, como consideren, que sería lo determinante en este caso, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que las aves lleguen y estén en buen estado. Pues ojalá yo dije que más que concientizar queríamos sumar y que se pudieran sumar a esta causa de salud, de consumo de huevo, sobre todo para poder pues beneficiarnos nosotros y a través de sobre todo el ambiente, ¿no? Eso. Que es lo que nosotros cuidamos mucho. Y qué bonito cuando enfatiza la importancia de que la codorniz tenga un hogar, Emma. No es una granja. Exacto. No es una granja, es un sitio para las codornices. Sí. Se les trata dignamente, o sea, si ustedes vieron, tienen que estar en jaulas porque ellas se van, ellas no son como las gallinas, los dije en el primer programa. Entonces, pero trato de que haya verde a su alrededor, trato de que el entorno sea agradable para ellas, ¿no? ¿Es recomendado para quiénes? ¿Quiénes pueden consumirlo? El huevo. Pues ahora sí para todos, pero particularmente para niños, que es muy recomendable, y para personas de edad avanzada. Eso es muy, muy, muy recomendable, porque ya ve que conforme pasa el tiempo, bueno, dejamos de comer ciertos alimentos y en este caso pues es una gran oportunidad porque se puede consumir de cualquier forma sin ningún riesgo.
Gerardo Rodríguez de Coatepec pregunta cuáles son algunas de las diferencias entre los huevos de codorniz y los de gallina. Hay dos muy marcadas, el colesterol. Estamos hablando de un 7% en el de gallina y en el de codorniz es el 0.7%. Y la cantidad de proteína que produce es mayor a la de codorniz que la de gallina. Muy bien. En su caso, Emma, pues a usted le tocó empezar de cero prácticamente. Así es. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que tuvo que enfrentar y cómo salió adelante? En cuestión de producción, pues cuando yo empecé, sí sabía que las codornices necesitaban más del 22% de proteína para que pusieran, o sea, a diferencia de la gallina que solo necesita el 16%. Sí. Entonces, en el mercado no encontramos el alimento que tenga ese tipo de proteína, o sea, esa cantidad tan alta de proteína para que ella empiece a poner por sí sola. Entonces, cuando yo fui al UNCADER, me recomendaron hablar con el médico Abel y él estaba haciendo su tesis sobre la morera. Y él me explicaba que la morera en verde tiene el 25% de proteína y ya deshidratada tiene del 22 al 23%. Entonces, pues de ahí fue que salió eso, ¿no? O sea, darles el alimento sano. Muy bien. ¿No? Oiga, Maya, es toda una técnica. Ya, le vamos a tumbar la chamba aquí al médico. Al médico, sí. Fíjese que dice que si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno ni bueno el maestro. Pero aquí ya lo estoy superando. Ya, está perfecto. Misión cumplida. Muy bien. Un comentario final, médico, una reflexión final a propósito del tema del cual hablamos durante este mes. Pues agradecer infinitamente el espacio que nos dan. Sobre todo porque son temas, yo lo comenté en un principio, un poco difíciles, ¿no?, de abordar. Sin embargo, es una muy buena alternativa, es una muy buena opción y ojalá todos los que deseen sumarse, bienvenidos, pero tienen que asesorarse, tienen que capacitarse y acercarse a los que saben, como en este caso Emma. Emma aprendió ya con varios golpes y no hay que desaprovechar ese aprendizaje. Exactamente. Pues nuevamente muchas gracias a ambos. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Hemos llevado a usted este resumen, ingeniero. Por supuesto, Manuel, recordarles a los amigos que la repetición es la madre de la retención y de esa manera usted lo que aquí ha escuchado debe aplicarlo y usarlo como familia. Esperamos seguir acompañándole a usted y recibir su compañía de lunes a viernes a las 19 horas en radio y 19:30 por televisión. Hasta la próxima. Cuando cultivas conocimiento, llueve de arriba, flor y sustento. Así crece un buen injerto de antigua sabiduría, con nueva tecnología que enciende el entendimiento.